Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la temática de hematología, hoy vamos a dar transfusión de derivados. Yo soy Jimena y junto con Kenia les traemos esta presentación. Hablando un poco de generalidades de las transfusiones, esta es la administración segura de los componentes sanguíneos para reponer componentes sanguíneos, valga la redundancia, componentes sanguíneos que faltan, ya sean por pérdidas o por alguna otra causa. Y lo transfundimos son glóbulos rojos, plaquetas o plasma. Para obtener estos elementos de la sangre utilizamos dos tipos de métodos para la donación, que uno es la obtención de sangre entera y otro es por aféresis. La obtención de sangre entera es básicamente por flebotomía, se saca la sangre entera y luego o podemos administrar entera, que esto es raro, no se utiliza más, o ahí hacerle un proceso de centrifugado y separarla por partes y utilizar lo que necesitemos. Y el proceso de aféresis se le utiliza una máquina de plasmaféresis donde se va sacando los componentes de la sangre que se necesitan y el resto vuelve a la sangre del donante. Teniendo en cuenta cuál de las dos elijamos, vamos a tener las ventajas y desventajas de cada una, que está acá en el cuadrito, por si después lo quieren revisar, pero a fines prácticos, la sangre entera es un procedimiento más simple, de menor duración, y el volumen extraído es mayor, pero la frecuencia de la donación es más extensa, o sea, podemos donar sangre entera cada 8 o 12 semanas, en cambio la aféresis es más largo el procedimiento, el volumen extraído es un poco menor, pero es más específico, eh, es de más alto costo la técnica porque lleva una mayor complejidad, pero podemos donar de cada 7 a 14 días, lo cual lo hace más factible en cierto punto. Esto es más que nada un esquema de cómo es la féresis, donde se le hace la flebotomía al paciente, se le extrae la sangre, pasa por un centrifugado, se obtienen los componentes separados y se regresa por la misma vía lo que sobra al paciente. Para donar sangre, nosotros, o sea, cuando vamos a donar sangre en realidad no nos damos cuenta, pero detrás de eso hay todas unas determinaciones analíticas que se tienen que hacer, más que nada para que esto sea seguro. Cada vez se hacen más determinaciones, entonces cada vez las transfusiones son más seguras, y siempre hay que tener en cuenta que una transfusión, uno lo piensa como algo así fácil, nosotros indicamos transfusiones prácticamente todos los días, pero una transfusión es igual a un trasplante, o sea, estás metiendo un órgano extraño al cuerpo de una persona. Dentro de estas determinaciones analíticas tenemos la tipificación del grupo A o el RH, que son los más comunes, el rastreo de los anticuerpos irregulares, las pruebas cruzadas y sobre todo la detección de los agentes infecciosos, que los que se buscan más que nada son la sífilis, la hepatitis B, hepatitis C y el HIV. Y dentro de la tipificación A o RH tenemos la compatibilidad sanguínea, que ahora no lo voy a hablar porque es un chino explicarlo, pero como a modo de repaso, recordar que el AB positivo recibe todos los tipos de sangre y el cero negativo puede dar a todos, y dependiendo de cuál tenés después, es la sangre que puedes recibir o a quienes puedes dar. Entrando ya más a la transfusión en sí, acá nosotros transfundimos más que nada dirigidos, o sea, transfundimos glóbulos rojos o transfundimos plaquetas, y esto cada uno obviamente tiene su indicación. Para transfundir glóbulos rojos, dentro de los valores del laboratorio que utilizamos son hemoglobinas por debajo de 7 o un hematocrito por debajo de 21 como valor estándar, digamos, para transfundir, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo anemias por debajo de 8 miligramos de cilitro de hemoglobina, que esté sintomático, el paciente te refiere a astenia, adinamia, disnea o tenga palpitaciones, podemos transfundir sobre todo el síntoma, y en los pacientes con enfermedad coronaria para poder optimizarlos y no generarles síntomas coronarios, los solemos
transfundir para obtener valores de hemoglobina arriba de 8. Con respecto a las plaquetas, acá cambia un poco, podemos hacer transfusiones profilácticas o transfusiones terapéuticas. Dentro de la profilaxis, como valor estándar, vamos a transfundir siempre por debajo de 10.000 plaquetas. En el caso de pacientes que tengan fiebre, sepsis o mucositis, preferimos tenerlos con valores arriba de 20.000, y en el caso de los procedimientos, de realizar algún procedimiento, lo ideal sería tenerlo arriba de 50.000. Igualmente esto depende del tipo de intervención que se vaya a realizar. Y es terapéutica cuando hay alguna alteración cuantitativa o cualitativa de las plaquetas, cualquiera sea, más un sangrado que lo estemos viendo. Y la dosis de la cantidad de unidades a recibir es una unidad por cada 10 kilos, con un máximo de 7 unidades. Acá siempre indicamos 7 unidades en general, pero no es tan así. Estos serían los tipos de hemorragias que podrían existir, siendo hemorragias de menor, moderada o grave. Dependiendo de la gravedad, es, digamos, el criterio de transfusión. Obviamente, cuanto más grave la hemorragia, más criterio de transfusión de plaquetas tiene. Y esto sería como a modo para tenerlo esquematizado, el tipo de procedimientos y el valor de plaquetas que deberíamos tener para poder realizar estos tipos de procedimientos. Y con respecto al plasma, que la verdad nosotros no estamos tan habituados a indicar nosotros el plasma, nosotros como R1, digamos, esto se utiliza más que nada cuando hay déficit de los factores de coagulación o del factor de von Willebrand o el fibrinógeno. Se hace más que nada en pacientes que tengan una coagulopatía ya conocida, con un diagnóstico, con un sangrado activo o previo a un procedimiento. Lo que buscamos más que nada es tener el ring por arriba, no por arriba, no, por debajo de 1.5, en el caso de que tenga o sangrado inminente o cirugía. Y esto más que nada lo utilizamos en los pacientes que ya vienen anticoagulados con dicumarínicos, y se coloca los factores de la coagulación más la vitamina K para poder revertir esta anticoagulación. Hablando un poco de las reacciones adversas transfusionales, como les decía antes, una transfusión es lo mismo que bueno, no es lo mismo, pero es equivalente a un trasplante. Entonces, obviamente, vamos a tener reacciones adversas que obviamente son todos efectos no deseados. Estas pueden ser inmediatas en las primeras 24 horas o pueden ser retardadas posteriores a las 24 horas de la transfusión. Y dentro de las inmediatas tenemos tenemos las inmunes y las no inmunes. Dentro de las inmunes, la más grave que nos podría llegar a pasar, pero hoy en día por suerte es cada vez menos frecuente por toda la compatibilización que se hace previo a la transfusión, es la incompatibilidad del grupo ABO, que hoy en día se da más que nada por error que por no buscarlo, digamos. Estos pacientes esto es una reacción adversa transfusional aguda, grave, donde presentan fiebre, pueden presentar falla multiorgánica, hemoglobinuria, hipotensión, shock y falla renal. En los laboratorios vamos a ver una hemoglobina libre en plasma, LDH aumentada, bilirrubina indirecta aumentada y prueba de Coombs positiva, que son todos signos de hemólisis, y la conducta siempre va a ser suspender la transfusión e iniciar soporte a estos pacientes. Otras de las reacciones que son menos graves, tenemos la reacción febril no hemolítica, que esta es la más frecuente, donde se causa por los anticuerpos contra los leucocitos del donante, y son pacientes que presentan fiebre con escalofríos, sin ningún foco claro más que la transfusión, que puede ser intratransfusión o posterior a la transfusión. Y en estos casos, generalmente, si el paciente todavía lo están transfundiendo, paramos la transfusión y le indicamos medidas antipiréticas, y una vez que baja la fiebre podemos reiniciar la transfusión. Y después tenemos las reacciones alérgicas, que estas son por hipersensibilidad a las proteínas plasmáticas. Estas pueden ser leves a graves, dependiendo de cuán expuesto haya estado el paciente a transfusiones previas. Generalmente, cuanto más veces estuvo expuesto, más riesgo hay de que haga alergias graves. Estos pacientes van a presentar urticaria, prurito, broncoespasmo, anafilaxia, y el tratamiento son con
antihistamínicos y en casos más graves con adrenalina para tratar como un shock anafiláctico. Después, estas son eh, más subagudas, que son el TRALI, que es la injuria pulmonar relacionada a la transfusión. Estos son anticuerpos anti-HLA del donante que generan daño en el endotelio pulmonar y nos genera un síndrome de distrés respiratorio agudo, sin signos de sobrecarga, pero la radiografía nos podría llegar a confundir con un edema agudo de pulmón por los infiltrados que genera. En estos casos, el tratamiento es con oxígeno y soporte y no se debe repetir las transfusiones a estos pacientes hasta encontrar cuál fue el anticuerpo que gatilló, digamos, o sea, sí, que gatilló a esta injuria. Y después tenemos el TACO, que esto es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, que se ve más que nada en pacientes que ya tienen un daño, o sea, una función ventricular alterada y se causa por el volumen excesivo de la transfusión. O sea, se ven pacientes que tengan un BD alterado, BI alterado, y encima se le hacen múltiples transfusiones seguidas sin control de la sobrecarga. Estos pacientes presentan un cuadro típico de edema agudo de pulmón con hipertensión, disnea, agitación, desaturación. La radiografía es típica de congestión pulmonar y el tratamiento es suspender las transfusiones y generar diuréticos, o sea, dar diuréticos para generar el balance negativo. Después, dentro de la más grave, pero menos frecuente, tenemos la enfermedad de injerto contra huésped post-transfusión, que estos son los linfocitos T del donante atacando al receptor. Es grave esta afección, genera rash, fiebre, diarrea, citopenias y puede llevar al shock multiorgánico y muerte del paciente. O sea, tenemos formas de prevenir esto, que es irradiando los glóbulos rojos. Y después, otra de las cosas anecdóticas que por suerte son cada vez menos frecuentes son las infecciones que son transmitibles a través de las transfusiones, como el HIV, la hepatitis B, C, el Chagas o el sífilis. Como resumen del manejo de estas reacciones transfusionales, vamos a tener medidas inmediatas que siempre que nos llaman por una reacción adversa transfusional, es parar la transfusión, ir a ver al paciente, evaluarlo clínicamente y notificar al laboratorio no, a hemoterapia, que hubo una reacción transfusional para que ellos puedan evaluar, o sea, sacarle una muestra a la sangre que están transfundiendo y una muestra al paciente para ver qué clase de anticuerpos son los que se activaron, por así decirlo. Obviamente vamos a tener los tratamientos específicos que depende del tipo de reacción adversa que haya presentado el paciente, y una vez que estabilizamos al paciente hay que investigar, como les digo, el por qué la reacción que se hizo, y siempre se hace un reporte de hemovigilancia. Nosotros en nuestra historia clínica tenemos un apartado donde están las fichas, que ahí se puede reportar, o sea, se tiene que reportar las reacciones adversas transfusionales siempre que ocurran, cosa de que podamos tener un control y ver en qué podemos mejorar, ¿no? Un poco con respecto a la irradiación y filtración de los hemocomponentes, la irradiación, un poco lo hablábamos en las clases anteriores, es un procedimiento por el cual con rayos gamma o rayos X se inactivan los linfocitos T de la unidad de glóbulos, de la unidad de hemodiderivado, y se utiliza más que nada en pacientes inmunocomprometidos que estén esperando un trasplante o estén post-trasplante, o que tengan una inmunodeficiencia congénita, los recién nacidos, o cuando la transfusión se hace en intrafamiliares. Pero este método no previene ni las infecciones ni las reacciones febriles. Y para complementarlo tenemos la filtración, que esto filtra los leucocitos residuales mediante filtros específicos, y esto sí previene las reacciones febriles no hemolíticas, previene la aloinmunización anti-HLA y la transmisión de citomegalovirus.